La noche del 2 de diciembre de 1984, la ciudad de Bhopal, en la India, se convirtió en el escenario del que aún hoy se considera el peor desastre industrial de la historia. Mientras la mayoría de sus habitantes dormía, una nube de gas tóxico se liberó desde una fábrica de pesticidas, cubriendo rápidamente barrios enteros y dejando un rastro de muerte y sufrimiento difícil de imaginar. En cuestión de horas, miles de personas murieron asfixiadas o con quemaduras internas. Más de 500.000 quedaron expuestas a sustancias altamente letales. La escena era dantesca. Calles llenas de cadáveres, hospitales colapsados y un aire irrespirable que aún hoy, 4 décadas después, sigue dejando consecuencias. ¿Pero qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche? En este vídeo te contaremos la historia completa del desastre de Bhopal, las decisiones que lo hicieron posible, las vidas que cambió para siempre y la búsqueda de justicia que aún continúa. Para entender qué pasó en Bhopal, primero hay que conocer el lugar y la empresa que lo cambió todo. Bhopal es una ciudad situada en el centro de la India. A principios de los años 80 tenía una población de alrededor de 800.000 habitantes. Era una ciudad con muchas carencias, barrios marginales, servicios públicos limitados y una gran parte de sus ciudadanos vivía en condiciones de pobreza. Justo al sur de la ciudad se encontraba una zona industrial, donde se había instalado una planta química que prometía traer progreso, empleo y desarrollo. Esa planta acabaría convirtiéndose en una trampa mortal. La fábrica fue construida en los años 70 por Union Carbide India Limited, UCIL, una empresa india controlada mayoritariamente por Union Carbide Corporation, una multinacional estadounidense con sede en Virginia Occidental. UCC era una de las grandes empresas químicas del mundo y buscaba expandirse en países en desarrollo, donde las regulaciones eran más laxas y los costes laborales más bajos. La planta de Bhopal tenía un objetivo claro: producir pesticidas de bajo coste para combatir las plagas que afectaban a la agricultura india. El principal producto que fabricaban era Sebin, un pesticida cuyo ingrediente activo era el carbamato de metilo, MIC. El MIC es un compuesto extremadamente tóxico, altamente volátil y peligroso al contacto con el agua. A pesar de sus riesgos, la planta de Bhopal almacenaba grandes cantidades de este químico en tanques subterráneos, justo al lado de zonas residenciales. Desde el inicio hubo señales de que las operaciones no eran del todo seguras. La planta fue construida utilizando tecnología estadounidense, pero con adaptaciones más económicas para ajustarse al presupuesto local. Esto significaba menos sistemas de seguridad, menos personal capacitado y una supervisión más laxa. Además, la cercanía de la fábrica a zonas densamente pobladas nunca fue corregida. Miles de personas vivían a menos de 1 kilómetro de los depósitos de gas tóxico, sin saber que estaban en riesgo constante. Union Carbide veía esta operación como una forma rentable de conquistar el mercado agrícola indio. Sin embargo, detrás de esa promesa de modernización y desarrollo se escondía una bomba de tiempo, una bomba que estallaría con consecuencias devastadoras para toda una ciudad. Mucho antes de aquella trágica noche de diciembre de 1984, ya se estaban acumulando las condiciones que harían posible el desastre. Lo más aterrador es que muchas de estas señales fueron ignoradas o minimizadas tanto por los responsables de la planta como por las autoridades. La sustancia clave en esta historia es el MIC, el isocianato de metilo. Este compuesto es sumamente tóxico, inflamable y reactivo, especialmente al contacto con agua. Su manipulación requiere protocolos de seguridad estrictos, sistemas de refrigeración, válvulas de seguridad, torres de neutralización y planes de emergencia bien coordinados. Pero en Bhopal, con el tiempo, muchas de estas precauciones dejaron de aplicarse correctamente. La planta había sido diseñada inicialmente con múltiples sistemas de seguridad, pero en los años previos al accidente, Union Carbide comenzó a recortar costes. La producción había disminuido, las ganancias eran menores, y los directivos decidieron reducir gastos en mantenimiento, en personal cualificado y en medidas de seguridad. Algunos ejemplos: el sistema de refrigeración del MIC, que debía mantener los tanques a temperaturas bajas para evitar reacciones, no funcionaba desde hacía meses. El sistema de lavado de gas, que podía neutralizar una fuga de MIC, también estaba desactivado por razones de coste. La torre de combustión, otra línea de defensa crítica para quemar gases tóxicos en caso de fuga, no estaba operativa la noche del desastre, y las alarmas internas que debían alertar sobre fugas peligrosas eran ineficaces o habían sido silenciadas. A esto se suma una gestión deficiente del personal. Muchos operarios no tenían la formación adecuada para lidiar con una sustancia tan peligrosa. Los manuales estaban en inglés, un idioma que muchos trabajadores no entendían. El turno de noche, además, contaba con menos empleados, y varios de los más experimentados habían sido despedidos o transferidos. También hubo advertencias previas. En 1981, un trabajador murió tras exponerse al MIC por un escape menor. En 1982 se produjeron varios incidentes más, incluyendo una fuga que afectó a más de 20 trabajadores. Incluso una auditoría interna de Union Carbide, realizada en Estados Unidos, alertó sobre serias fallas de seguridad en la planta de Bhopal. Sin embargo, la empresa decidió no invertir en mejoras. Por último, hay un dato que resulta especialmente perturbador. La planta de Bhopal
almacenaba tanques de MiG mucho más grandes de lo que la normativa permitía en Estados Unidos, es decir, una práctica que nunca había tolerado en territorio estadounidense. Sí fue permitida en la India, donde las autoridades eran permisivas y los estándares menos exigentes. Todos estos elementos, falta de mantenimiento, recortes presupuestarios, errores humanos, ausencia de controles y desprecio por las advertencias, convirtieron la planta en una bomba de tiempo, y el 2 de diciembre de 1984 esa bomba finalmente explotó. La tragedia comenzó poco antes de la medianoche del 2 de diciembre de 1984, dentro del tanque número 610 de la planta. Aquel tanque contenía unas 42 toneladas de isocianato de metilo, un compuesto químico extremadamente tóxico. Lo que ocurrió en las siguientes horas marcaría para siempre la ciudad. Aproximadamente a las 11:30 se produjo una entrada accidental de agua en el tanque 610. Aunque hasta hoy sigue sin saberse con certeza cómo ocurrió, todo indica que se debió a una combinación de mantenimiento negligente, válvulas defectuosas y procedimientos inseguros. El contacto de agua con el MiG provocó una reacción química violenta que generó calor, presión y una enorme cantidad de gases tóxicos. En menos de una hora la temperatura dentro del tanque superó los 200 grados Celsius y la presión alcanzó niveles incontrolables. A las 12:40 del 3 de diciembre, la válvula de seguridad cedió y una gran cantidad de gas tóxico comenzó a escapar al exterior. La nube, compuesta principalmente por isocianato de metilo, pero también por fósgeno, cianuro de hidrógeno y otros subproductos letales, se extendió rápidamente por el aire, en dirección a los barrios más cercanos, donde vivían miles de personas en chabolas y casas humildes. La empresa no activó a tiempo los sistemas de emergencia, y los sistemas de contención que podrían haber reducido el impacto estaban, como vimos antes, inactivos o desconectados. Además, las alarmas de gas fueron apagadas para evitar el pánico entre los trabajadores, dejando a la población totalmente desprotegida. En las calles de Bhopal la gente comenzó a despertar tosiendo, con los ojos ardiendo y sintiendo que no podían respirar. Muchos salieron corriendo, desorientados, sin saber de dónde venía el peligro. Algunos murieron en sus camas, otros en plena huida. Las víctimas presentaban síntomas de asfixia, edema pulmonar, quemaduras químicas internas, vómitos, ceguera repentina y convulsiones. Familias enteras fueron arrasadas en minutos. Los hospitales no estaban preparados para un evento de esa magnitud. En pocos minutos estaban completamente desbordados, sin suministros suficientes ni conocimientos sobre cómo tratar la intoxicación por MiG. Muchos médicos ni siquiera sabían qué sustancia había causado la emergencia. La falta de información retrasó los tratamientos adecuados. Se estima que entre 3.000 y 8.000 personas murieron en las primeras 72 horas. Los cementerios y crematorios no daban abasto. Algunos cadáveres eran enterrados en fosas comunes, otros incinerados en masa. Las imágenes de la ciudad eran desoladoras. Cuerpos apilados, niños muertos en brazos de sus padres y una atmósfera de dolor, confusión y desesperación. Pero lo peor es que esa noche no fue el final, sino el inicio de un sufrimiento que aún continúa para decenas de miles de personas. Las horas que siguieron a la fuga fueron un infierno en la tierra. Bhopal, una ciudad que hasta entonces apenas era conocida fuera de la India, se convirtió de repente en el epicentro de una de las mayores catástrofes provocadas por el ser humano. En tan solo 3 días, entre 3.000 y 8.000 personas murieron, según distintas estimaciones. Muchas fallecieron asfixiadas en sus camas. Otras lo hicieron en plena huida, con los pulmones colapsados o los ojos quemados por los gases tóxicos. Los cuerpos se encontraban en las calles, en las cunetas, en los brazos de familiares que aún estaban vivos, incapaces de comprender lo que había pasado. En los hospitales el caos era total, los médicos no sabían a qué se enfrentaban. Unión Carbide no proporcionó información inmediata ni precisa sobre los químicos liberados, lo que impidió aplicar tratamientos específicos. Algunos médicos recurrieron a remedios generales para intoxicación, pero sin saber con exactitud contra qué luchaban. No había suficientes respiradores ni oxígeno, ni camas ni personal. Las ambulancias iban y venían cargadas de cuerpos inertes o agonizantes. A los síntomas físicos como ceguera repentina, vómitos, hemorragias nasales, convulsiones y quemaduras internas se sumó el trauma psicológico. Familias enteras fueron destruidas. Niños que perdieron a sus padres. Madres que enterraron a varios hijos en una sola jornada. Supervivientes que quedaron marcados de por vida no solo en su cuerpo sino en su mente. Y eso fue solo el principio. En los días posteriores miles más seguirían muriendo. Las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 15.000 a 20.000 muertes en total a lo largo del tiempo, aunque otras fuentes elevan la cifra aún más. Además, más de 500.000 personas fueron expuestas al gas, y muchas de ellas desarrollaron enfermedades crónicas, problemas respiratorios, daños neurológicos, trastornos inmunológicos y daños oculares irreversibles. El desastre afectó especialmente a los más pobres, quienes vivían en barrios situados justo al lado de la planta. Estas comunidades fueron las más golpeadas y las
menos protegidas. Nadie les advirtió de los riesgos, nadie les explicó qué hacer, nadie vino a rescatarlos, la mayoría no tenían ni los recursos ni el conocimiento para huir o protegerse. El aire, el suelo y el agua se contaminaron. Las autoridades intentaron enterrar el problema rápidamente, pero era imposible ocultar el dolor, la rabia y la magnitud del desastre. Bhopal se convirtió en un símbolo de negligencia corporativa, de la desigualdad entre países ricos y pobres, y del costo humano de anteponer las ganancias a la seguridad. Y mientras los funerales se multiplicaban, comenzaba una segunda tragedia: el abandono, la impunidad y el olvido. Aunque el horror más visible ocurrió en cuestión de horas, las secuelas del desastre de Bhopal se extendieron durante años, décadas y aún continúan hoy. La fuga de gas no solo dejó muerte inmediata, sino también una herida profunda, silenciosa y persistente en el cuerpo y la vida de cientos de miles de personas. Las consecuencias para la salud han sido devastadoras. A lo largo del tiempo, decenas de miles de personas expuestas al gas desarrollaron enfermedades respiratorias crónicas, como asma severa, fibrosis pulmonar y bronquitis. Otros padecen trastornos neurológicos, fallos renales, daños hepáticos y problemas inmunológicos. Muchas mujeres sufrieron abortos espontáneos, partos prematuros o dieron a luz a bebés con malformaciones congénitas. La población infantil nacida después del desastre también se ha visto gravemente afectada. Según estudios médicos independientes, los niños de Bhopal han presentado durante años tasas anormalmente altas de discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, trastornos hormonales y malformaciones óseas. El gas no solo afectó a los que lo respiraron, el daño se transmitió de generación en generación. Pero los efectos no fueron solo biológicos. A nivel psicológico, los sobrevivientes arrastran un trauma colectivo: ansiedad, depresión, estrés postraumático y miedo constante. Muchos quedaron huérfanos, sin familia, sin trabajo, sin hogar. Algunos han vivido con una sensación permanente de abandono e injusticia. Además, el suelo y el agua de la zona cercana de la planta quedaron contaminados con residuos químicos tóxicos, que nunca fueron completamente limpiados. La empresa dejó abandonado miles de kilos de material peligrosos que se filtraron al medio ambiente, afectando pozos de agua potable y cultivos. Hasta el día de hoy, muchos barrios de Bhopal consumen agua con altos niveles de toxicidad. En cuanto a la respuesta institucional, la tragedia evidenció el vacío legal que existía en India para proteger a su población frente a grandes corporaciones extranjeras. Aunque el gobierno creó hospitales y centros de atención para los afectados, la mayoría resultaron insuficientes y mal gestionados. Muchos damnificados jamás recibieron una compensación justa ni acceso digno a la atención médica. El desastre de Bhopal sigue siendo un símbolo vivo de la desigualdad global, de cómo las vidas en el sur global pueden valer menos a los ojos de las grandes multinacionales. Es también una advertencia cuando el beneficio económico se antepone a la seguridad. El costo humano puede ser incalculable. Después del desastre comenzó otra batalla, la de exigir responsabilidades, pero a diferencia de la rapidez con la que se propagó el gas tóxico, aquella noche la justicia avanzó con una lentitud desesperante. Entre excusas legales, presiones diplomáticas y una maraña de intereses económicos. La empresa responsable de la planta, aunque operaba en la India, la mayoría de las decisiones estratégicas, incluyendo recortes de seguridad, se tomaban desde Estados Unidos. El CEO de UCC en aquel momento era Warren Anderson. Justo después del desastre, el gobierno indio reaccionó con fuerza. Anderson fue arrestado el 7 de diciembre de 1984, tan solo unos días después de la tragedia al aterrizar en India. Sin embargo, pocas horas después fue liberado bajo fianza y regresó a Estados Unidos. Nunca más volvió a pisar suelo indio, a pesar de repetidas solicitudes de extradición por parte de la India. Estados Unidos se negó a entregarlo, y Anderson vivió el resto de su vida en libertad. Murió el 2014 sin haber enfrentado un solo día de juicio. En 1989, en un acuerdo fuera de los tribunales que fue muy criticado, Union Carbide pagó $470 millones al gobierno indio como compensación global. Aunque la cifra pueda parecer alta, representaba solo una fracción de lo que la empresa generaba en beneficios anuales. Y lo más grave, esa cantidad resultó totalmente insuficiente para cubrir las pérdidas humanas, médicas y ambientales a largo plazo. Se calcula que en promedio cada familia afectada recibió apenas unos pocos cientos de dólares. Union Carbide nunca aceptó responsabilidad penal. Siempre sostuvo que el desastre fue producto de un sabotaje interno, cometido por un empleado no identificado. Esta teoría nunca fue probada y es ampliamente rechazada por investigadores expertos. En 1999, la multinacional Dow Chemical compró Union Carbide, heredando sus activos, pero no sus responsabilidades legales. Según ha afirmado repetidamente, hasta el día de hoy, Dow se ha negado a limpiar los residuos tóxicos que aún permanecen en el sitio de la planta, ni ha asumido indemnizaciones adicionales. En cuanto a los responsables en India, en 2010 un tribunal condenó a 8 ejecutivos indios de bajo perfil por negligencia. La pena, 2 años de prisión y una multa menor. Todos quedaron en libertad bajo fianza. Ningún alto ejecutivo ni de India ni de Estados Unidos ha sido verdaderamente juzgado por homicidio o por crímenes contra la salud.
salud pública. Este patrón de impunidad ha provocado una profunda desconfianza en las instituciones. Las víctimas y sus familias han protestado durante décadas, acudido a organismos internacionales e incluso llevando el caso ante la ONU. Pero hasta hoy la sensación predominante es de abandono. Bhopal se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo la justicia ambiental y social pueden fracasar cuando choca contra los intereses del poder económico y político. Un crimen sin castigo donde las víctimas aún esperan algo más que promesas vacías. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que es gratis. E igual mañana lo ponen de pago. Ya, adiós.